Bienvenidos a la UNAM Responde este primer día del mes de abril. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Hoy que les platicaremos sobre una nueva propuesta que pueden visitar en el Museo Experimental El Eco. Además, en A la Conquista del Sabor hablaremos sobre el comercio y la producción del chile jalapeño. Tenemos nuestra colaboración semanal con Gaceta UNAM y en la entrevista platicaremos sobre el cerebro y las hormonas sexuales. Quédense con nosotros. Sabemos que el cerebro es un órgano complejo y sorprendente que, además de controlar funciones vitales, se encarga, por ejemplo, de regular nuestras emociones y comportamiento. Esta tarde platicaremos sobre las hormonas sexuales y su papel en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano, a partir también, por ejemplo, de las diferencias de género. Y para ello saludamos esta tarde al doctor Ignacio Camacho Arroyo, quien es académico de la Facultad de Química de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues qué gusto tenerte por aquí, hablar de estas cosas que son sorprendentes, que muchas veces nos cuesta trabajo materializar porque no sabemos ni qué son ni cómo funcionan, y comencemos por ahí. ¿Qué son las hormonas? ¿Dónde se generan? ¿Por qué? ¿Para qué sirven? Las hormonas son unos compuestos que se conocen como mensajeros químicos que regulan muchas funciones de nuestro cuerpo, mucho más de las que el nombre de hormona sexual podría referirse. Definir. Y se producen principalmente en unas estructuras que se llaman gónadas, es decir, el ovario, el testículo, en la glándula adrenal, que es muy importante en la respuesta al estrés, por ejemplo, en la placenta durante el embarazo y en el cerebro. ¿Qué significa esto de mensajeros químicos? Es decir, no están en un solo lugar, ¿cómo interactúan, digamos, con el resto del cuerpo? ¿Qué sucede ahí? Lo que quiere decir es que participan en la comunicación dentro de nuestro organismo. Se producen, por ejemplo, en células del ovario y de ahí van a ser secretadas, pasan por el torrente sanguíneo y van llegando a los diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y una vez que llegan, ejercen múltiples efectos. ¿Cómo cuáles? Son desde aquellos que realmente están relacionados directamente con la reproducción, como nuestra conducta sexual, los ciclos menstruales, el embarazo, la respuesta inmunológica, muchas funciones de nuestro cerebro, el mantenimiento de la salud del hueso, y así te puedo decir de todos nuestros órganos, ¿no? Porque realmente son mensajeros químicos que tienen efectos en todo nuestro organismo. ¿Cómo interactúan o cómo se da este vínculo, esta comunicación, por ejemplo, con el cerebro para después llegar a todos estos órganos o a todas estas funciones? Sí, por las características químicas de estas hormonas, que pertenecen a un grupo de compuestos que se llaman esteroides, pasan la barrera hematoencefálica. Es decir, por ejemplo, se pueden producir en los testículos, pasan al torrente sanguíneo y pueden llegar al cerebro. Y en el cerebro, a través de diferentes mecanismos de acción en las células del cerebro, como pueden ser las neuronas u otras células muy importantes que se llaman células gliales, entonces llegan, interactúan con unas proteínas que se llaman receptores, que son específicas para cada hormona, y ya ahí pueden ejercer muchos efectos, incluyendo cambios en la expresión de nuestros genes. ¿Son diferentes las hormonas de acuerdo al género o qué es lo que cambia? No, todos tenemos de todo. Exacto. Y las principales hormonas sexuales van a ser el estradiol, la progesterona y la testosterona. Y todos tenemos de todo, como dije. Lo que cambia son las concentraciones en las que se van a presentar en hombres y en mujeres. Por ejemplo, los niveles de testosterona siempre van a ser mayores en los hombres que en las mujeres. Y en las mujeres los niveles de estradiol y progesterona van a ser mayores que en los hombres. Y hay algo también que es muy interesante, y es que sobre todo en el caso de la mujer, que los niveles de estas hormonas cambian durante toda la vida de la mujer. Claro. Entonces, por ejemplo, de una mujer ya adulta, los niveles de estradiol y de progesterona van a ser diferentes en la fase menstrual, en una fase que se llama proliferativa, cuando está ovulando, después de que ovula, cuando está embarazada, cuando está menopáusica, y es impresionante cómo cambian los niveles de estas hormonas. ¿Esto qué nos lleva? A que en la mujer va a presentar diferentes cambios fisiológicos en respuesta a todos los cambios en los niveles de las hormonas. En el caso del hombre es un poco más estable. Desde la pubertad, una vez que termina la pubertad, se mantienen
prácticamente constantes los niveles de las hormonas sexuales hasta ya una adultez mayor, en donde también empieza a haber una disminución en los niveles de testosterona y puede llegar a algo parecido a la menopausia, que se llama andropausia. Entonces, algo que es muy importante, todos tenemos de todo, lo importante son la diferencia en los niveles y que van a cambiar a lo largo de nuestra vida. Y esos cambios a lo largo de nuestra vida van a determinar muchas de las funciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo estas hormonas determinan o impactan la forma en la que pensamos, en la que sentimos, en la que nos comportamos? Esto nos puede remitir desde etapas muy tempranas de nuestro desarrollo, porque uno de los aspectos más impresionantes de las hormonas sexuales es que van a moldear nuestro cerebro, de manera tal que el cerebro de una mujer es diferente al cerebro de un hombre. Y esto se da, como te decía, desde etapas embrionarias, desde que empiezan a surgir las hormonas sexuales, porque empiezan a trabajar en etapas fetales lo que van a ser los ovarios, lo que van a ser los testículos. Entonces, desde esas etapas muy tempranas se empieza a organizar nuestro cerebro, de manera tal que ya en estado adulto tenemos algo que se llama un dimorfismo sexual, es decir, una diferencia muy clara entre el sexo, de tal manera que a lo largo del tiempo las hormonas van construyendo en buena parte lo que va a ser un cerebro que llamamos femenino o un cerebro masculino. Si partimos de ahí, que el cerebro de un hombre y de una mujer son diferentes en mucho por los efectos de las hormonas sexuales, entonces la forma como sentimos, cómo percibimos el mundo, las habilidades mentales que tenemos, pues van a ser diferentes. Y entonces aquí te lleva a un punto que es muy interesante. Si las mujeres y los hombres percibimos el mundo de manera diferente, pues aquí el reto es conjuntarnos para poder tener una relación, por ejemplo, entre hombre y mujer que sea realmente muy productiva para los dos. Complementaria de alguna manera. Oye, por lo que nos estás diciendo, entendemos que estas hormonas sexuales tienen, digamos, injerencia en muchas tareas, en muchas funciones, pero ¿cuáles son, digamos, qué regula exactamente las hormonas sexuales? En el cerebro regulan una gran cantidad de funciones que nunca incluso nos imaginábamos, ¿no? Porque tú escuchas hormona sexual y dices, bueno, pues se tiene que ver con el sexo, claro, o con la actividad sexual. Sin embargo, el cerebro tiene que ver con la propia comunicación, con la regulación del medio de comunicación en el cerebro que se llama sinapsis. Entonces pueden regular esta manera de comunicarse, regulan todo lo que tienen, todas las conductas relacionadas con la reproducción, la memoria, el aprendizaje, el sueño. Tienen que ver, por ejemplo, con aspectos de neuroprotección y algo, por ejemplo, que hemos estudiado mucho en nuestro laboratorio en la Facultad de Química de nuestra universidad, es el efecto que tienen estas hormonas sexuales en el crecimiento y la progresión de los tumores cerebrales más agresivos que existen, que se llaman glioblastomas. Entonces, como ves, puedes hablar prácticamente de casi cualquier función cerebral que va a estar regulada de alguna manera por las hormonas sexuales. Una pregunta que puede ser muy complicada. ¿Cuándo se dieron cuenta de esto? ¿Desde cuándo se estudia? Porque evidentemente las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la forma en la que funciona el cerebro están ahí desde hace mucho. Pero ¿desde cuándo estas hormonas sexuales tienen un papel determinante? ¿Desde cuándo se estudia? Se estudia realmente, hay evidencias que se empezaron a estudiar desde mediados del siglo pasado, pero fue creciendo la parte de investigación. Entonces vas conociendo muchas cosas. Yo te puedo comentar, por ejemplo, en el caso de los glioblastomas, estos tumores que nosotros estudiamos en el laboratorio, cuando empieza a hacer estudios epidemiológicos, se llega a ver que prácticamente en todas las poblaciones del mundo, estos tumores son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, en una proporción de 3:2. Entonces, en general, cuando tú encuentras una diferencia de alguna enfermedad o algún aspecto funcional entre hombres y mujeres, muchas veces lo llevas a que pueden ser producto del efecto de las hormonas sexuales. Entonces, lo que nosotros pensamos y otros grupos de investigación pensaron hace quizá unos 25 o 30 años fue, bueno, si hay una diferencia en la incidencia de este tumor cerebral en hombres y mujeres, entonces es muy probable que las hormonas sexuales estén involucradas en la regulación de su progresión. Y entonces así fue como
como se empezaron a estudiar. Y esto fue a los primeros estudios finales de la década de 1980, principios de la década de 1990. Y seguramente sucede que entre más saben, entre más se especializan en estas hormonas, van surgiendo nuevas preguntas. ¿Cuáles son estas nuevas interrogantes que tienen ahora, por ejemplo, ahora mismo en la mira, en el departamento en particular, en la Facultad de Química? En general, ¿qué es lo que tú dices? Es una característica de la investigación científica, ¿no? Sí. Conoces algo y eso te lleva a que surjan nuevas preguntas, las contestas y van a surgir otras nuevas preguntas. Y es un poco parte de cómo se genera el conocimiento a partir del método científico y a partir de la investigación. Claro. Y en este momento, por ejemplo, hay muchas preguntas en relación a los mecanismos de acción. Las hormonas pueden ejercer muchos mecanismos de acción, pueden ejercer efectos en la célula a través de diferentes efectos, ¿no? Dentro de la célula. Sí. Entonces, es cómo se conjuntan todos estos efectos para que al final la neurona, por ejemplo, o la célula glial o la célula tumoral cerebral dé una respuesta en particular. Otra de las preguntas es, ya tenemos evidencias, por ejemplo, de que sabemos que la testosterona en general va a promover el crecimiento de estos tumores cerebrales. Okay. Y las otras, el estradiol y la progesterona, va a depender de ciertos contextos celulares, la concentración. Entonces, una de las preguntas más importantes es hacer que esto se traslade ya a los pacientes, ¿no? Que es de los aspectos más importantes. Tú ya tienes el conocimiento básico en modelos in vitro, en modelos animales, entonces ahora el reto es trasladarlo ya al paciente, ¿no? Claro. Y eso es de las preguntas, creo que más importantes que hay, que es de los aspectos igual más importantes que se tienen que atender. Es cómo llevas la investigación básica ya a un contexto clínico. Claro, que es uno de los pasos más grandes que pueden dar o que invitan a proponer resultados después de muchos años en el laboratorio y de investigación. No sé si la respuesta ya está contestada, pero tiene que ver qué tan moldeable, y tampoco sé si es la palabra correcta, son estas hormonas sexuales, es decir, qué puede afectar su desarrollo, su funcionamiento, qué se puede hacer o no para determinar su efectividad o su eficiencia. Son muchísimos aspectos, ¿no? Porque hay algo que todos tenemos que tomar en cuenta, y es que todos como organismos somos un todo integral. Entonces hablamos, por ejemplo, de hormonas sexuales o hablamos del cerebro, pero a lo mejor nada más para poder entender mejor las cosas. Porque sabemos que lo que pasa, por ejemplo, en las glándulas endocrinas, en nuestro sistema inmunológico, afecta al cerebro. Sí. Y al revés, lo que ocurre en nuestro cerebro va a afectar al sistema inmunológico, a todo el sistema endocrino. Y le pasa lo mismo en el caso de las hormonas sexuales. Hay muchos mensajeros químicos más. Por ejemplo, unos que se llaman neurotransmisores, que son por los cuales se comunica principalmente el cerebro y que tienen una relación con las hormonas sexuales. Se sabe que las hormonas sexuales, por ejemplo, pueden regular la síntesis y la liberación de neurotransmisores, así como algunos neurotransmisores pueden regular la síntesis y secreción de hormonas sexuales. Entonces, en nuestro organismo es impresionante el diálogo que se establece entre todos los órganos, todos los sistemas y todas las moléculas, todos los mensajeros químicos, para que al final tengas una respuesta que es que tu organismo trabaje de manera adecuada. Y es realmente impresionante. Y esto un poco se convierte en un problema más complejo porque, dado estos vasos comunicantes, digamos, que hay, se vuelven al mismo tiempo en causa y en consecuencia de todo lo que funciona y de todo lo que sucede en nuestro organismo, y en particular de las hormonas con relación al cerebro. Sí, claro. Justo es lo cuando preguntabas, bueno, ¿cuáles son las siguientes preguntas? Sí. Es poder integrar toda esta información. Porque muchos del conocimiento que tenemos son en sistemas aislados o in vitro, en donde no se presentan todas las condiciones que hay, por ejemplo, en un cerebro humano, ¿no? Entonces, es el poder entender todas estas relaciones que se presentan, diferentes mensajeros químicos de diferentes estructuras cerebrales, para poder entender mucho mejor cómo funciona nuestro cerebro y para entender también cómo es que funcionan las hormonas sexuales dentro de nuestro cerebro. Y para ir terminando, ¿cuáles son los sí? ¿Qué es lo que sí está comprobado y por qué es importante seguir realizando investigación sobre estas comunicaciones, sobre estas funciones? En relación al cerebro, todos los aspectos que te comenté del efecto que pueden tener en la sinapsis, en la memoria, el aprendizaje, la neuroprotección, el sueño, los tumores cerebrales, el dolor, la percepción, todo esto ya se ha comprobado.
¿no? Claro. Obviamente falta muchísimo por conocer. ¿Y por qué es importante? Primero porque nos permite entender cómo funciona nuestro organismo. Y si nosotros entendemos cómo funciona nuestro organismo en una situación normal, cuando se presenta cualquier patología, vamos a poder enfrentarla de mejor manera. Y en términos, si estoy hablando, por ejemplo, de tantos efectos que pueden tener las hormonas sexuales, entonces cuando hay una alteración, por ejemplo, en el estado de ánimo, en memoria, en aprendizaje, entonces se pueden utilizar estas hormonas o fármacos que tengan un efecto contrario a la hormona para tratar algunos de estos padecimientos cerebrales. ¿Por qué todo esto tiene que ver con la química, para terminar? Porque la química está relacionada con la vida. No podemos separar lo que es la vida de la física y la química, ¿no? Y entonces, nuestra facultad, que es de las mejores del mundo, hay muchos grupos de investigación que justo trabajan acerca de el entender cómo trabajan las distintas moléculas, cómo llevan a cabo las reacciones en diferentes contextos, ¿no? En el caso de nosotros nos interesa la parte de la salud, particularmente del cerebro. De la salud, que tiene que ver además con nuestro bienestar, con nuestros sentires, con nuestras emociones y con nuestro comportamiento, en pocas palabras. Sí, con todo. Además, pues doctor Ignacio Camacho Arroyo, académico de la Facultad de Química de nuestra universidad, gracias por estos minutos. Hay mucho que seguir preguntando y descubriendo sobre las hormonas sexuales en particular, pero sobre el cerebro en general. Muchas gracias. Y aquí seguiremos preguntando sobre estos temas. Gracias, claro que doctor. sí, con mucho gusto. Gracias. Y ahora cambiamos de tema para irnos hasta Sullivan 43, donde se encuentra el Museo Experimental El Eco, que acaba de inaugurar la exposición titulada Hojas Sueltas, Ediciones sin Límite. Se trata de una muestra que explora el mundo de la edición independiente y su impacto cultural. Es la propuesta de la artista Mariana Castillo de Val, que ofrece una mirada interdisciplinaria donde se entrelazan el arte, la historia y la arqueología. Podemos visitarla hasta el 30 de abril y la entrada es gratuita de miércoles a domingo. Además de crear un mapa del espacio y mostrarnos lugares no tan conocidos aquí en Ciudad Universitaria, Gaceta UNAM nos cuenta de temas prioritarios relacionados con la academia y la investigación en nuestra casa de estudios. Veamos la siguiente cápsula. La revisión de la legislación universitaria para la reforma disciplinaria, la constitución de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca y la creación de especializaciones en cuidados respiratorios y paliativo son algunos de los puntos abordados en la segunda sesión del año del Consejo Universitario que se llevó a cabo este lunes. Empatía, espacios seguros y políticas públicas que acompañen la menopausia son puntos necesarios para vivir la interrupción de la vida reproductiva de forma digna, esta etapa natural de las mujeres, que además de cambios hormonales afecta el bienestar físico, mental y social y sucede entre los 46 y los 55 años en promedio. La emblemática revista Punto de Partida, fundada por Gastón García Cantú, que se publicó por primera vez en 1966 bajo la dirección de Margot Glantz, comienza una nueva etapa. Renueva su diseño editorial, incluye diferentes secciones y se propone como un espacio abierto al diálogo entre creadores de distintas disciplinas. Hablemos de historia, diversidad y cultura en A la Conquista del Sabor. Hoy Joel de Alba nos cuenta sobre el consumo, la variedad y el comercio de chiles como el jalapeño y su presencia en diferentes culturas prehispánicas. Los aztecas habían desarrollado una cultura del chile. Muchos de estos rasgos perduran hasta nuestros días y es sorprendente cómo este conocimiento del chile impactó notablemente la gastronomía de otros países en los 5 continentes. Pero para entender el mundo prehispánico resulta fundamental el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún para entender a la cultura mexica. Los datos más antiguos sobre las transacciones del chile provienen de la época de la conquista. Los españoles se maravillaron del gran mercado de Tlatelolco en la Gran Tenochtitlan.
en donde, según Cortés, se congregaban 60,000 compradores y vendedores todos los días. Aquí y en muchos otros mercados y tianguis más pequeños había comerciantes de chiles. El comercio del chile, por su parte, era central. Los relatos de los cronistas hacen énfasis en la cantidad y diversidad asombrosa de chiles que se vendían en los mercados prehispánicos. Tenían chiles verdes, rojos, secos, ahumados, chilmoles, diferentes salsas con estos chiles. De chile picante, seco, suave, de chile verde, amarillo, colorado, de chile negro. Consumían bebidas preparadas con chile, como el chile atole o una hecha con chocolate y agua de chile, llamada chicacahuate. Habían establecido además una clasificación para graduar la intensidad del picor de sus platillos. Así había salsas picantes, muy picantes, muy picantes, ardientemente picantes, picantísimas y otras más. Si bien México es el origen de varios chiles, en particular los capsicumanum, que son de forma alargada y llegan a ser grandes como un poblano o pequeños como un serrano, de toda la gran variedad de chiles nativos de nuestro país, hay uno que sobresale y es el chile jalapeño, llamado así debido a su centro tradicional de producción, la ciudad de Jalapa, Veracruz. También se le conoce como chile cuaresmeño, debido a que era muy utilizado en la tradición católica de no comer carne durante la cuaresma. Entonces, se aprovechaba el jalapeño para rellenarlo de queso, atún o frijoles. Bien podríamos decir que el jalapeño es el rey de los chiles, por la gran cantidad que se siembra para su consumo, además de que se prepara de formas muy variadas. Nuestro estilo de vida impacta de manera directa en la forma de dormir y el descanso puede verse seriamente afectado por malos hábitos, ocasionando incluso la medicación. Más sobre este tema en UNAM Global TV. Si crees que la única forma de dormir es tomando pastillas, podrías estar en riesgo física y mentalmente. Más de una tercera parte de la población en edad productiva no duerme la cantidad de horas que necesita. Y eso no está dado por un problema de insomnio, sino por nuestro estilo de vida. Especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM realizaron un estudio con 89 adultos con insomnio crónico. El insomnio es un problema, lo más frecuente que se acude, pero existen N razones de insomnio. Y ese es nuestro trabajo, indagar qué está detrás. En el estudio encontraron que casi el total de los pacientes, el 92% consumía medicamentos de manera inadecuada, principalmente benzodiazepinas y antipsicóticos. Tienen años de no reconocerse, de poder referir una noche adecuada en su dormir. Hablamos de gente que tiene décadas sin tener esa capacidad. Y lo peor del caso es que han sido pacientes multitratados. La automedicación por desesperación, prescripciones médicas inadecuadas y falta de acceso a especialistas en trastornos del sueño son algunos factores que impulsan este uso irracional de medicamentos. El problema es que los pacientes suelen duplicar la dosis, aunque no se los haya indicado el médico. La otra es que se presentan síntomas de abstinencia. Si el paciente por alguna razón se quedó sin medicamento, pues esas noches va a dormir muy mal. De acuerdo con el estudio publicado en la revista Pharmacy, el 47% de las personas consumían medicamentos inadecuados para su condición y 43% los tomaban por más tiempo del recomendado. De 10 pacientes que tienen motivo de consulta de insomnio, 3 o 4 toman antipsicóticos para tratar de controlar el insomnio. Empiezan a subir de peso y eso provoca otros trastornos del sueño, por ejemplo el ronquido. Entonces se van complicando. Estos hallazgos enfatizan la importancia de la atención médica especializada y personalizada. Por eso es importante dormir bien y para lograrlo pues recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o también psicológico cuando es el caso indicado. Y para
Para despedirnos, les cuento sobre la campaña Pasar el Libro, que tiene el objetivo de donar libros y es impulsado por la Biblioteca Central y Pumas MX. Tiene la intención, les decía, de reunir libros infantiles y juveniles, así que todos podemos donar ejemplares en buen estado y podemos hacerlo hasta el 3 de abril y entregarlos en el Departamento de Circulación Bibliográfica, ahí en la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria. Para la clausura, que sucederá el viernes 4 de abril, Goyo, la mascota de Pumas, estará ahí presente tomándose fotografías y además habrá rifas. Todos los detalles de esta actividad los pueden consultar en la página bibliotecas.unam.mx. Y con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Les recordamos que también nuestras redes sociales están abiertas y agradecemos a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Nos vemos aquí mañana, 2:30 en TV UNAM. Adiós.